El Tratado Antártico es un acuerdo internacional que se firmó el 1 de diciembre de 1959 en Washington, Estados Unidos. Los 12 países firmantes fueron aquellos que llevaron a cabo actividades científicas en la Antártida y sus alrededores durante 1957 y 1958, Año Geofísico Internacional. Entró en vigencia en 1961 y actualmente las partes del tratado son 54. Y así, con la información que nos brinda este Heladato, damos por comienzo a la columna Antártida para principiantes, columna que está hecha por nuestro compañero Cristian Lorenzo, que se encuentra en Ushuaia, y ahora lo tenemos en línea. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola Sabri, ¿cómo te va? Hola Cristian, ¿cómo estás? Aquí Graciela. Muy bien, muy bien. Le deseo lo mejor para este comienzo de programa, que por lo que vienen contando viene muy interesante. Bueno, muchas gracias Cris, y a vos por sumarte también a esta propuesta y aportar con tus ganas y tu conocimiento a este programa. Bueno, Sabri, me habías adelantado que el tema que les interesaría, digamos, abordar es el sistema del Tratado Antártico. Para tener como una especie de puerta de entrada a esta temática habría que, digamos, enmarcarnos en una cuestión central. El sistema del Tratado Antártico no es exactamente lo mismo que el Tratado Antártico. Es decir, no tenemos que confundirnos una cosa con otra. La piedra angular de todo este sistema del Tratado Antártico es el Tratado Antártico. Este tratado se firmó en el año 1959 en Estados Unidos y fue firmado por 12 naciones, 12 países. Dentro de esos 12 países está la Argentina y establecen cuáles iban a ser las reglas de juego a partir de ese momento y que van a regir hasta la actualidad. Uh-huh. Con el paso del tiempo, esas reglas de juego se fueron complejizando y tratando de adaptándose a las distintas situaciones que se fueron presentando. Entonces, un punto de referencia ineludible a la hora de pensar el sistema del Tratado Antártico es saber que en el año 1959 se firmó el Tratado Antártico y fue firmado por 12 países, de los cuales 7 tienen reclamos territoriales sobre la Antártida. Después podemos hablar un poquito más sobre la cuestión de la soberanía, que es una de las cuestiones centrales, pero como para empezar hay que hacer una distinción esencial entre el Tratado Antártico y el sistema del Tratado Antártico. El sistema del Tratado Antártico tiene más elementos. Su piedra angular es el Tratado Antártico, pero después, como te había comentado a lo largo del tiempo, los estados, que son los que firmaron este acuerdo internacional, fueron dando cuenta de nuevas problemáticas, nuevas realidades que fueron, digamos, aconteciendo y acordaron, luego de procesos de negociaciones, firmar nuevos instrumentos internacionales. Y si vos te ubicás en el año 59 hasta este momento, hay algunos momentos que son claves, que con posterioridad a la firma de este tratado, y uno es en el año 1972, cuando se firma la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas. Cristian, te hago una pregunta. Digamos que el Tratado Antártico es el puntapié inicial para el armado de todo un sistema que se basa en acuerdos entre los países. Exactamente. Bien. Imagínate imagínate que son muchos estados uh-huh. que se tienen que poner de acuerdo, y la forma de ponerse de acuerdo en el derecho internacional, o una de las formas en las que uno se expresa ese acuerdo, es a través de la firma de un tratado. Y ese tratado fue firmado en el año 1959. Bien. Cris, y aprovechamos también para preguntarte, dijiste que había 7 países que tenían reclamos territoriales y soberanos, podríamos decir, sobre la Antártida. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la Antártida es de alguien o no? Mirá, muy buena pregunta, Sabri, que me parece que sirve como para encuadrar un poco todo esto. Una cosa que tenemos que tener en claro es que Argentina reivindica soberanía sobre el sector antártico argentino. ¿Sí? Esta oración, que parece muy breve, en sí tiene muchas cuestiones que se podrían desarrollar, pero lo central, lo que hay que tener en cuenta, es que
hay un sector antártico argentino que es reivindicado por la Argentina. Ujú. Imagínate por un momento si tuviésemos una especie de Google Earth y pudiésemos tratar de ver, de situar o ver en el mapa dónde está el sector antártico argentino. Lo que tendríamos que tener en cuenta es que se toma el paralelo 60 sur, al polo sur, y los meridianos 25 y 74. Sí. Estos meridianos tienen que ver con el punto más occidental, digamos, hacia el lado de Chile, y por el otro lado se toma como referencia las Islas Sándwich del Sur. Esa proyección hasta el Polo Sur se toma como referencia y calcula más o menos que estamos hablando de 1 millón, casi un poco menos, ¿no? 1,5 millones de kilómetros cuadrados del sector antártico argentino. Y de ese 1 millón casi y medio, un gran porcentaje es de tierra firme. Bien, Cris, y ya que estamos, ¿podrías contar, que por ahí lo podríamos haber hecho al principio, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco cómo estás vinculado a los temas antárticos? Sí. Me dedico a hacer investigación científica y me apasiona la comunicación. De hecho, les agradezco muchísimo la invitación a formar parte de este proyecto y también es un desafío personal comunicar a través de otros formatos de los cuales uno, o al menos personalmente en mi caso, digamos, no fui formado sistemáticamente. Pero en mi caso me dedico a investigar temas de política internacional vinculado a la Antártida y en el ámbito científico la forma de investigar o la forma más institucional es a través de proyectos de investigación y dentro de esos proyectos de investigación cada uno puede ir, eligiendo los temas para ir avanzando y analizando. En mi caso particularmente estoy haciendo una estadía de investigación en Nueva Zelanda, estudiando política antártica, y mi línea de investigación es actualmente, una de mis líneas de investigación es sobre política antártica a nivel internacional, y especialmente en este momento estoy trabajando mucho más lo que está vinculado con los debates que se dan entre los estados alrededor de las áreas marinas protegidas. Cristian, o sea, toda una experiencia en los temas antárticos, ¿no? Una vasta experiencia, digamos, muy enriquecedora. Y bueno, gracias. En realidad, a mí la posibilidad de ustedes que me dan también la tomo como una posibilidad de aprendizaje, porque seguramente aparezcan muchas cosas nuevas, muchos temas súper interesantes, pero para mí lo más importante y que bueno, también creo que es el espíritu de la columna, es generar inquietudes, generar nuevas preguntas, tal cual, no quedarnos con lo que ya sabemos. Exactamente, sí. O sea, responder preguntas que quizás se hace cualquier persona que nos está escuchando y que por ahí no encontramos demasiadas respuestas porque no sabemos dónde, no sabemos con quién, con qué persona, y creo que este es un espacio también que viene a cubrir esa necesidad, además de poder sensibilizar con relación a la pertenencia de ese sector antártico, entre comillas, argentino, como parte de nuestra provincia, ¿no? Por algo se llama Provincia de Tierra del Fuego, Antártida y del Atlántico Sur, de las Islas del Atlántico Sur, perdón. Así que, bueno, me parece que, y muy importante todos los temas que estás abordando, y bueno, dando continuidad a esto. Así que claro, te escuchamos. Y te agrego, si me permitís, una idea más, y conocer o hacerse nuevas preguntas, creo que tiene una función central en todo esto, y es ampliar los horizontes de comprensión que tenemos. Y me parece que esa es una función súper interesante que se puede, ejercer a través de distintos medios. El medio radial es uno de ellos y me parece que tienen mucha potencialidad, y en ese sentido, muy contento con el proyecto, muy entusiasmado, y además con dos personas que estuvieron viviendo en la Antártida y están apasionadas con el tema y continúan haciéndose preguntas. Sí, Cristian, la verdad que compartimos la misma idea, ¿no? Esta oportunidad es única como para poder aprovechar el espacio y
y hacer una divulgación de todo lo que está relacionado con el tema antártico y poder repreguntarnos, ¿no? Esa es la idea. Exactamente, y en ese, digamos, en ese espacio de preguntas, en que uno también hay que animarse a hacerse preguntas y a bajarse del pedestal, básicamente, Sí. porque desde, al menos la forma en que lo entiendo yo, desde aquella persona que no está especializada en el tema Tal y cual. hasta el que está altamente especializado, transitan situaciones siempre novedosas, que ameritan nuevas preguntas, y Tal el cual. animarse a hacerse preguntas me parece que es todo un desafío. Exacto, es un desafío. Bien, retomamos este primer programa de Sentir la Antártida, conociendo el continente blanco. Estamos por la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y en este momento estábamos compartiendo con nuestro compañero Cristian Lorenzo, compañero de la universidad que se encuentra en la ciudad de Ushuaia, en el otro lado de la cordillera, como generalmente lo llamamos acá, y que nos estaba comentando acerca del sistema del Tratado Antártico y especialmente respecto a, en esta columna, ¿no?, de Antártida para principiantes, ¿de quién es la Antártida, no? Siempre por ahí nos preguntamos de quién es tal o cual continente. Bueno, la Antártida, Cris, ¿de quién es entonces? Mira, retomando un poco la conversación que veníamos manteniendo, hay un artículo que es clave en esto del sistema, en esto del Tratado Antártico, que te comentaba, esta piedra angular de todo el sistema, que establece o busca resolver una cuestión que está directamente focalizada en la cuestión de la soberanía. Recordemos que te había comentado que había 12 países que en el año 1959 firmaron este tratado, 7 de ellos venían con reclamos territoriales. El tema era, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a acordar y en qué términos? Entonces, la fórmula que se encuentra, una fórmula de solución política frente a todos estos reclamos, porque se estaba poniendo en juego el futuro de la Antártida, o en términos incluso, te diría, mucho más caseros, es, bueno, ¿cómo repartimos? ¿Qué hacemos con Claro. todo esto? Entonces, en ese momento, se toma una decisión que se vuelca en el artículo 4 del Tratado Antártico y que es un hecho muy significativo en la historia de la Antártida, porque actualmente tiene, digamos, es el nudo central del tratado que todavía tiene vigencia, claramente. Y lo que establece en ese artículo es que a partir de ese momento, estamos hablando de fines de 1959, no se iban a hacer más reclamos de soberanía territorial. Es decir, Claro. de ahora en más no puede venir ningún país y reclamarme ninguna parte del territorio de la Antártida. Cuando hablamos de la Antártida, una aclaración, me estoy refiriendo no solamente al continente blanco, sino a sus mares circundantes. Claro. Ujú. Esa es una distinción importante. Otra cuestión que aparece en este artículo 4 que les comentaba del Tratado Antártico es que no se van a ampliar más las reclamaciones que venían haciendo estos estados. Entonces, no pueden haber nuevas, no se pueden no se pueden ampliar, y tampoco se puede, ni las cosas que se hagan a partir de ese momento, digamos, en adelante, iba a suponer ninguna renuncia o un menoscabo, digamos, de la posición que los estados tenían respecto de la soberanía territorial de la Antártida. Entonces, es una solución política que te comentaba que condensa distintos elementos. Por un lado, no podemos hacer nuevas reclamaciones, por otro lado, no podemos ampliar las que ya existen, y cualquier cosa que se haga de ahora en más no puede perjudicar a ningún estado en la situación de la soberanía. Pero al mismo tiempo, si te fijas, si se fijan, no se está diciendo esta parte de la Antártida es para vos, esta parte es para vos, Claro. y esta para Claro, ustedes. seguro. Ujú. Bien, y perdón, Cris, que te interrumpa, y te hago una consulta, ¿no? Pensando en esto, por ahí haciendo como un paralelismo, ¿no? Si decimos que la Antártida no es de nadie, pero que de alguna manera tiene que haber alguna suerte de reglas y de leyes que la gobiernen, el sistema del Tratado Antártico vendría a ser como su gobierno, así como nosotros, se me ocurre, en Argentina tenemos nuestro gobierno con nuestras leyes y nuestro sistema jurídico, ¿no? Digo, como para ir haciendo un paralelismo para aquellos por ahí que es muy difícil a veces pensar que hay una parte del planeta que no es de nadie, ¿no? Y sin embargo estamos todos prestando atención a ese rinconcito, ¿no?
Si te fijas, sí, digamos, una cuestión clave es, si vos abrís los diarios y se fijan en cualquier portal de internet de cualquier parte del mundo, una de las cosas que siempre, digamos, nos vamos a encontrar son conflictos de diferentes magnitudes, de diferentes expresiones, conflictos armados, desigualdad social, conflictos varios. En la Antártida no existen conflictos armados. Es una zona de paz. Esa es como la propia singularidad que tiene, ¿no? Este acuerdo al que se llegó entre distintos estados. Entonces, vos hacías ese paralelismo entre el Estado-Nación, o lo que pasa dentro de las fronteras de un país y lo que pasa en la Antártida. Para eso, agregaría que habría que considerar que el ámbito de aplicación de este tratado está, aplica a toda la región que está al sur de los 60 grados de latitud sur. Incluye todas las barreras de hielo. Entonces, un acuerdo internacional tiene un ámbito de aplicación a nivel internacional. Cuando digo a nivel internacional me refiero a esos acuerdos que establecen en los estados. Entonces, un conjunto de estados en 1959 firman un tratado internacional que tiene un ámbito de aplicación que se ubica al sur de los 60 grados de latitud sur y establecen ciertas reglas de juego. Entonces, hay una forma de organización interna dentro, que regula la interacción entre los estados. Entonces, claro, ¿cuáles son esos pilares que gobiernan esa interacción? Es decir, en principio no hay ningún estado que esté por arriba de otro. No hay una especie de gobierno de un estado por arriba de nadie, de ninguna entidad internacional por arriba de nadie. Claro, entonces, ninguna jerarquía en ese sentido. Exactamente, todos tienen un voto, ¿sí?, a la hora de tomar decisiones. Eso no quiere decir que todos tengan el mismo peso político o la misma capacidad, es decir, científica. Pero todos tienen un voto, pero no hay nadie que esté por arriba de nadie. Bien, y esto que vos decís que por ahí no todos tienen el peso político, tiene que ver con que, en el momento en que se firma el Tratado Antártico, participaban cierta cantidad de países. Si después hay otros países que se quieren como incorporar a la actividad científica en la Antártida, ¿cómo eso lo incluye el sistema del Tratado Antártico? Sí, hay mecanismos de incorporación de nuevos estados, que desde esos dos estados que te comentaba hacia adelante, con el paso de los años, en la década de los 80, en los 90 y hasta hace muy poco, se fueron incorporando estados. Para esa incorporación hay un mecanismo de procedimiento. Continuando el paralelismo con otras situaciones, imagínate en un club, que en un club que de barrio, que se empieza a organizar y que hay 10, 12 personas que inicialmente firman el acta constitutiva y que dura muchos años, y en esa duración ese club se va expandiendo, va apareciendo nuevas personas que quieren incorporarse, hay mecanismos de procedimientos, hay cosas que puedes hacer, hay cosas que no puedes hacer, que son las reglas. Entonces, el sistema del Tratado Antártico también tiene reglas que te dice qué es lo que podés y qué es lo que no podés hacer. Por ejemplo, es una zona de paz, eso es lo que acordaron todos los estados. No se pueden hacer ensayos nucleares, no se pueden hacer pruebas de armas, hay cosas que no se pueden hacer en la Antártida. Claro, Cris, o sea que a partir del Tratado Antártico, el continente blanco, o sea, la Antártida en sí, está destinada como una zona de paz y dedicada a las actividades científicas. Sí, en esto que les contaba del Tratado Antártico, al comienzo, en el artículo 1, se define la Antártida, se define esos dos estados acuerdan que la Antártida va a ser una región que va a ser exclusivamente para fines pacíficos. Eso que acuerdan estos dos estados, cuando se van adhiriendo más estados a al tratado, también están adhiriendo a esto y se comprometen a preservar la Antártida como una zona, que sea una zona de paz. Bien, perfecto. Y si me permitís, simplemente como para dimensionar un poco esto que me preguntaban sobre la ampliación de la membresía o de la cantidad de estados que participan, como para ubicarnos yo les contaba que Argentina tiene su reclamo en el sector antártico argentino.
Si ustedes miran el continente, Sí. no solamente Argentina y Chile participan en el Tratado Antártico. También hay que recordar, me parece que es importante considerar en el caso de Brasil, por ejemplo, que también participa, firmó, es una parte consultiva del Tratado Antártico, es decir, es un miembro del sistema que participa activamente, que hace investigaciones científicas y que puede votar, como es el caso de Ecuador, de Perú y de Uruguay. Total, no somos el único país latinoamericano que está presente en la Antártida en ese sentido. Pero sí tenemos una larga tradición, tenemos una reivindicación de soberanía y tenemos una larga tradición de investigaciones científicas y una larga historia respecto a la Antártida. Pero también, si lo pensamos en términos latinoamericanos, tenemos que pensar que está Brasil, está Ecuador, está Perú, está Uruguay, Claro. E incluso te diría, también hay otros estados que no son partes consultivas, es decir, no son estados que puedan votar, pero participan, como en el caso de Colombia y Venezuela, y si miramos un poquito más arriba en el mapa, podríamos incluir a Cuba y Guatemala. Ah, Claro. Entonces, como para ampliar un poco la mirada, es decir, Argentina y Chile tienen un rol muy relevante, en la política antártica internacional. Y si nos hacemos la pregunta sobre cuáles son los países latinoamericanos, o que en términos más generales, ¿no?, que participan, bueno, te diría esto. También no nos olvidemos de Brasil, no nos olvidemos de Ecuador, de Perú, de Uruguay, de Colombia. Perfecto, muy Bien. interesante lo que nos estás contando, Cris. Bueno, te agradecemos mucho por haber participado hoy en esta primer columna de Antártida para principiantes y esperamos que la hayas disfrutado igual que nosotras. Por supuesto. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima, Cris. Y estuvimos hablando con Cristian Lorenzo, nuestro compañero desde Ushuaia, haciendo su primera entrega de Antártida para principiantes, y en esta oportunidad estuvo hablando, nos comentó sobre el Tratado Antártico y el sistema del Tratado Antártico, haciendo la diferencia, y la verdad que aprendimos bastante en el día de hoy, ¿no, Sabri? Sobre la verdad que sí. el Tratado Antártico. Yo, por ejemplo, no sabía cuál era la diferencia entre uno y otro. Sí, la verdad que es muy interesante también por el hecho de entender cuáles son las reglas que justamente reglan la Antártida y poder acercar a todos y a todas todo este conocimiento, ¿no? Como decía Cristian, por ahí salir un poco de la academia Tal y poder cual, llevarlo a exacto. toda la sociedad en ese sentido, ¿no? Y dar la posibilidad, también dijo, y en esto acordamos las dos, dar la posibilidad a la gente que nos está escuchando de poder preguntarse y repreguntarse sobre la Antártida, ¿no?